misericordia de Dios. Pero todos los que estamos aquí, independientemente de haber nacido aquí o de venir de otra nación, de otra tierra, reconocemos a esta nación como una nación de libertad, ¿no es verdad? Si tú preguntas en cualquier el país de la libertad, y tú inmediatamente traes a la memoria, al pensamiento, la estatua de la libertad o la imagen de la libertad, la imagen de una nación libre. Y muchos otros llegan buscando esa libertad sin importar el precio a pagar, sabemos, a través de la frontera, a través del desierto, a través de tantas otras situaciones, del mar, y contra todo pronóstico pues se aventuran a pisar estas tierras. Muchos hablan del sueño americano y la libertad que trae, pero hoy me gustaría hacer una pregunta a vosotros que estáis aquí disfrutando de esta nación tan maravillosa. ¿Te sientes libre? ¿Eres libre tú? Hoy, en este día. Piénsalo allí en tu mente. ¿Te sientes libre? Lo más seguro que me puedan responder es que sí, claro. Sin embargo, aquí no estamos hablando de una esclavitud externa. Aquí estamos hablando de una libertad interna, de una esclavitud interna. No significa de rejas, no significa que estés atado con grillos, no significa que estés con cadenas, pero sí podéis estar apresados en una mente temerosa, en una mente negativa o de algún comportamiento dañino que dañe tu espíritu y tu corazón. Allí no hay libertad. Podemos tener libertad, gozar una libertad externa, una libertad del cuerpo hacia afuera, pero internamente podemos estar atrapados en una cárcel insufrible. Y no sé si a usted le ha sucedido que cuando la presión aumenta en las tribulaciones, en las situaciones complejas, usted vuelve a caer en un mismo patrón destructivo de hacer ciertas cosas que le hacen mal a su vida espiritual, como es el dudar, como es el maldecir, como es el... ¿no? Allí hay una atadura que se necesita ser quebrada. Y llega a veces a pensar en la paz y el gozo y la plenitud que es prometida en la palabra como solo un espejismo, como algo que aparece allí en la distancia, pero que no puedes alcanzarlo. Simplemente está en la palabra, pero como que lo ves muy nebuloso. Entonces allí no hay libertad, mis amados hermanos. Y la palabra de hoy tiene que ver con esto, con realmente ser libres de todo aquello que el Señor nos habla en la palabra. Si tú te has sentido identificado por alguna de estas o todas estas cosas, pues déjame decirle que te tengo hoy una buena nueva, como dice la palabra, una buena noticia. Y para ello, pues vamos a leerla en Juan 8, 28 al 32. Aquí dice Juan 8, 28, 32. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Inclina tu rostro, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es alimento a nuestro espíritu, a nuestro ser, a nuestro corazón, Padre amado. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de tu palabra yo puedo ser mudado, cambiado y sobre todo traer a mí esa libertad tan ansiada, Padre eterno. Háblanos hoy a nuestro corazón, Señor. Permite que podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón y sobre todo que la podamos hacer por obra práctica, pues tu palabra es viva y eficaz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta maravillosa palabra que se encuentra en Juan 8, pues nos habla de un Jesús que está
hablando acerca de cómo ha sido enviado por el Padre, y algunos no entendían acerca de lo que el Señor decía. Él estaba hablando acerca de cómo el Señor le había enviado a una misión. Y en la palabra dice, o hay una pericopa, un título que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y esto la gente no lo entendía. La gente decía, pero ¿será que se va a suicidar? Decían algunos. Y por eso, como va a morir, pues no, ahí donde él va no podemos ir nosotros. Eso decían aquellos fariseos que estaban ahí cerca. Pero el Señor tenía una profundidad en la palabra que era imposible de descubrir a la primera de cambio. Tenía que ir uno a la profundeza de la palabra para saber que el Señor quería hablarnos algo mucho más profundo. Entonces, nos deja este maravilloso enunciado de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay una buena nueva, mi amado hermano, mi estimado amigo. Cristo tiene poder para romper las cadenas que intentan mantenernos cautivos y sobre todo alejados de Él. Y eso es bien importante. Rompe las cadenas que nos intentan mantener cautivos, presos. ¿Qué significa eso? Sin libertad. Y sobre todo alejados de Cristo, de su presencia, de su comunión, de su búsqueda. Y podemos enunciar 10.000 cosas que se interponen entre nosotros como seres humanos y esa deidad maravillosa, Jehová de los ejércitos. Teniendo aún el camino, la verdad y la vida, pues hay tropiezos que la gente simplemente se queda allí, pero no se esfuerza para saltarlos, para evadirlos, para sobrepasarlos con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Hay miles de cosas que nos dejan atrapados, situaciones internas de pensamiento, de actitud, que no nos dejan ver la luz de Cristo. Y eso tenemos que tenerlo nosotros bien presente. Hoy en día, pues, los que no son libres son ¿qué? Esclavos. Sí, esclavos del error, esclavos de las enseñanzas falsas. Por eso tan maravillosa la palabra que nos trae ese conocimiento, esa verdad a nuestras vidas, para ya no seguir con esa venda espiritual en nuestros ojos. Hay muchos que hoy son esclavos de enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, que nos dicen que hay más de un camino al cielo, por ejemplo. Eso tú lo escuchas por allí. Todos los caminos conducen al mar, todos los ríos conducen al mar, decía alguno. No sé si era Gandhi o alguno otro, no recuerdo si estoy mal por allí. Pero decía algo así. O sea que hay otras alternativas para llegar y alcanzar el cielo, para llegar y tener una comunión con el Padre. Entonces inventan otro tipo de religiones, otro tipo de meditaciones, de el culto al no sé qué, a la piedra, al árbol, a la tierra. Y nada de eso nos lleva a la verdad, esa verdad que liberta. Más bien trae confusión, más bien trae atadura, porque hay ciertos parámetros que están allí en estas situaciones que la gente quiere compartir, que lo que hace es apresar al hombre, dejarlo allí atado. Mas quien nos ofrece una libertad verdadera se llama Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender que no hay más de un camino al cielo, solo hay un camino al cielo y ese es Jesucristo. Dice Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Como hay otros que están atados a unas mentiras que dicen las buenas obras nos llevan al cielo. No, es que yo soy bueno, yo soy más bueno que el pan, dicen algunos. Y es mentira, la Biblia dice que somos salvos solos por medio de ¿qué? De la fe. No por obras, por buenas que parezcan. Entonces no es por nuestro esfuerzo, que nosotros queremos salir, buscar e ir a por todo, simplemente con mi esfuerzo, con mi inteligencia, con mi buen hacer, porque pues allí no está la respuesta. Pero allí cuando se entiende esto de manera errada, la gente es esclava del querer hacer más cosas
para agradar a Dios. Pero no hay un compromiso profundo. Simplemente hacerlo mecánicamente. Dice, no, yo soy bueno. Yo doy a los niños pobres en África, en Asia. Pero ¿y tu compromiso? ¿Tu oración? ¿Tu entrega, tu conocimiento de la palabra? ¿El venir a aprender? No, es que yo tengo mucho que hacer y pues yo ayudo a los niños. El Señor conoce mi corazón, dicen, ¿no? Bueno, sí, conoce tu corazón, por eso es que no te escucha, porque no has decidido verdaderamente seguirle. Entonces, Dios no nos acepta basándonos en nuestro desempeño. Sabemos que nuestro Padre Celestial nos ama incondicionalmente, pero muchos basan eso en que solamente Dios es amor y que ya, como Dios es amor, pues puedo hacer lo que me parezca y vaya y venga. Pero no conocen la palabra del Señor. No saben que en la cruz, la muerte de Cristo, pues allí se cumplió todo lo que nosotros necesitamos para ser aceptados por Él. En la cruz de Cristo. Por eso en la palabra tan maravillosa que estamos viendo hoy, que nos dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Que hayáis levantado al Hijo del Hombre es cuando lo han levantado y lo han crucificado. Eso quiere decir la palabra, cuando lo habéis levantado, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. ¿Qué sucedió cuando fue crucificado? Todos reconocieron que era el Cristo. Al tercer día resucitó, venció la muerte, salió victorioso de allí. Todos decían, oh, sí, verdad, si era verdad lo que decía, si era verdad lo que predicaba, si era verdad los milagros que realizaba. Allí cuando fue levantado el Hijo del Hombre, la gente conoció quién era Él. Nosotros a través de ese sacrificio de Cristo allí en la cruz, lo reconocemos hoy como ese libertador, como ese salvador, como ese Hijo de Dios, como ese camino verdadero para llegar al Padre. Nosotros, y la palabra nos lo entiende y nos lo enseña, dice, no hago nada por mí mismo, sino que hace según el Padre le ordena. Y allí entendimos que el Señor Jesucristo se entregaba al Padre, obedecía al Padre, y es un ejemplo para nosotros. Para nosotros entender y servirle al Padre, necesitamos ser libres. Por eso nuestra mente, donde está la batalla continuamente, necesita ser liberada, ser renovada, pero renovada por la palabra de Dios, renovada por Cristo. Porque si no, seguiremos pensando que lo que yo estoy haciendo está bien. Pero es que como yo voy a la iglesia, escucho la palabra. Sí, pero ¿dónde está el compromiso? Vuelvo nuevamente a decirlo. Entonces, dice el Señor, o la gente entiende que el Señor dice, todo el mundo irá al cielo porque Dios es muy bueno, dicen algunos otros, ¿no? Ahí hay una mentira grande. Todos iremos al cielo, claro. No hay problema, Dios es amor, Dios es maravilloso. Pero nosotros entendemos, al conocer la palabra, al venir a este oasis que es la iglesia, y a escuchar la palabra de Dios, entendemos que en realidad los que rechazan a Cristo y no creen en Él, no irán al cielo. Así de sencillo, no van al cielo. ¿Y qué es rechazar a Cristo? No obedecerle, no seguirle, no ser un verdadero discípulo. ¿Qué es un verdadero discípulo? Aquel que atiende a su maestro, aquel que sigue a su maestro, aquel que obedece a su maestro. Por eso la palabra es tan maravillosa porque nos descubre a nosotros mismos. Ups, dice, no, yo como que por este lado voy un poco cojeando, pero el Señor en su misericordia y en su gracia siempre nos invita y siempre tiene su brazo extendido para nosotros. Ese es el Dios maravilloso que nosotros servimos, porque Él conoce nuestra naturaleza. Él se hizo hombre, Él estuvo en la tierra, Él conoce la condición del hombre, condición de la carne. Él fue tentado, fue humillado, fue escupido, fue maltratado. Él conoce la tribulación. Él conoce el querer, el tener una carga pesada en sus hombros. Y por eso Él nos entiende. Él, aun siendo Jesucristo, el Hijo de Dios, pasó por toda esa tribulación
Imagínate nosotros, simples mortales. Pero allí radica el poder de Dios, que aún siendo mortales, siendo tan pequeños, siendo tan débiles, contamos con el amor de un Dios tan grande. Ese es el Dios que servimos, porque Él nos ama verdaderamente. Cuando nosotros decidimos seguirle a Él, cuando nosotros decidimos querer obedecerle, escuchar su palabra, crecer en fe, caminar por ese camino que el mismo Dios nos ha dado, pues el Señor obra en nuestras vidas. Entonces, esas obras que la gente dice que voy por ser bueno, pues realmente nada tiene que ver con la realidad. El que no cree en Él, el que lo rechaza, pues no podrá ir al cielo. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tendrá vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios que está sobre él. Esa palabra está clara, apúntela allí, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Algunos otros podrían decir otra mentira que los atrapa, otra mentira que los tiene atados, esclavizados, es podemos ser salvos hoy y nada más, mañana veremos. Mis amados hermanos, hay que hacerles entender a estas personas que la vida eterna es un don gratuito que debemos conservar por medio de nuestras buenas obras, que son el resultado de tener un Cristo en nuestro ser, en nuestro interior. Pero la salvación es eterna y quien la recibe por fe, pues no puede perderla. Eso es algo que nos debe llenar de gozo. Por eso decía esta mañana al abrir el servicio, el gozo de la salvación. Nosotros estamos aquí, si estamos confiados en el Señor, si estamos siendo atentos al Señor, si estamos viniendo a su palabra, si estamos alentándonos continuamente, aún sintiendo dolor, aún sintiendo pesadez de las cargas, de las tribulaciones normales de la vida, el Señor sabe nuestro esfuerzo, conoce nuestro corazón y por ende nos pone en nosotros ese gozo de saber, yo soy salvo. Sé que algún día te veré frente a frente, Señor, y eso me llena de gozo. Y aún en medio de la tribulación puedo ver tu mano poderosa sobre mi vida. Eso es lo que nos anima a nosotros. Pero así como hay gente que se cree estas cosas, de saber que si por ser bueno, de que no hay un camino, de que hay más caminos para ir al cielo, que las obras también nos ayudan, hay otros que son esclavos de las malas acciones. ¿Y qué es una mala acción? Pues podemos tener a alguien o nadie intenta convertirse en esclavo del alcohol. Nadie intenta ser esclavo o ser drogadicto. Ser esclavo de una sustancia nociva. Llegan allí por ignorancia, llegan allí porque están buscando una salida. Lo que busca un drogadicto es abstraerse de la realidad, porque está harto de tantas cosas que están sucediendo. No puede con el peso de una presión de una pérdida de empleo, de una pérdida de su pareja, de una pérdida de no encontrarse a sí mismo, pero buscan el refugio donde no tienen que buscarlo. Hay otros que lo buscan en la comida, otros que lo buscan en las drogas, en vicios, en el juego, en tantas cosas, pero no van a buscar la verdadera respuesta a esa inquietud que está en Cristo Jesús. Allí está la respuesta y es la que realmente les trae esa libertad de esa situación del alcohol, de las drogas, de las sustancias nocivas. También ocurre con los que están atrapados en la deshonestidad, en el robo, en el engaño, en la pereza, en la blasfemia, en los chismes o cualquier otro tipo de pecado. Allí no hay libertad, allí hay una cárcel que mantiene a esas personas cautivas. Aunque nadie está exento de pecar, claro que no, todos estamos aún en esta carne y podemos pecar, claro que sí, pero no nos quedamos allí, porque tenemos un aliciente y es continuar esa maratón, ese camino para llegar al cielo con el Cristo Jesús. Nos levantamos, nos sacudimos y continuamos. Señor, yo tengo un galardón el cual yo tengo que buscar, yo lo quiero para mí y eso nos alienta. Y sí tropecé, claro que sí, pero no me quedo allí regodeándome en mi dolor o en mi pecado. Dios desea que reconozcamos nuestras faltas,
Y es a través de la palabra de Dios, cuando venimos a conocerla, cuando venimos a escucharla, que nosotros decimos, yo necesito estar a cuentas con el Señor, necesito reconocer mi falta sincera y sobre todo rápidamente. Allí hay libertad. Cuando yo entrego esa carga pesada, Señor, yo no puedo con este pecado, yo no puedo con esa situación contraria que me deja triste y me deja roto, porque cada vez que voy y hago esto me deja tan descolocado. Señor, solamente tú, tu poder, tu sanación, tu poder puede sobre estas cosas. Me entrego a ti completamente. Allí cuando reconocemos nuestras faltas sinceras rápidamente, pues allí hay libertad, porque el Señor empieza a obrar, porque tú te has entregado a Él completamente. Dice, yo no puedo ya. Señor, haz conmigo, según tu parecer. Guíame, líbrame de todo pecado, de esta situación compleja en mi vida. Pero también hay otras víctimas de esclavitud emocional. Hay gente que vive con temor, y esa es una esclavitud emocional terrible. Temor que abarca muchos sentimientos negativos. Preocupaciones como la vejez, la falta de dinero, la enfermedad, accidentes. Hay gente que vive temerosa de todas aquellas cosas. Entender que cualquiera puede faltar, que cualquier falta de confianza en el poder y en el apoyo divino, pues es una gran atadura. Porque estoy confiado en mi propia fuerza, en lo que estoy pensando, en mi propia situación. Yo me veo al espejo y digo, soy débil, yo no puedo con estas cosas. Pues allí, en esa falta de confianza en el poder de Dios, pues hay una gran atadura. También hay esclavitud emocional en los celos y en la envidia. Celos no hablo simplemente de pareja, que también es terrible, sino envidia o celos de los éxitos de otra persona, del alcance de otro hermano, del alcance de otro compañero, y la gente se queda allí rumiando esas penas, guardándolas en el corazón, dañándose su corazón, y están atrapadas porque todo el tiempo están amargadas. Yo pienso que todos vosotros habéis tenido alguna vez una persona amargada a vuestro lado, que todo lo que habla es condena, es malo, es tristeza, es derrota. ¿Por qué? Porque está allí guardando o ha guardado en su corazón tanto dolor, tan herido, tan abusado sentimentalmente, que la gente guarda eso allí y está siendo preso de eso. Necesita ser liberado de aquellas cosas. Porque muchas personas vienen a los caminos del Señor, vienen con todo eso y dicen, Señor, quiero orar por un hombre, por una mujer, que el Señor lo ponga en mi vida. ¿Y estás preparado para ello? ¿Has dejado que Cristo lave tu corazón? Porque muchas personas quieren una persona que sea cristiana, que sea entregado a Dios, pero ¿y tú cómo estás para esa persona? Nosotros debemos dejar que Dios venga a nuestra vida, que limpie nuestro corazón, que limpie nuestra mente, para nosotros estar preparados para esa bendición, llámese como se llame, material, espiritual o de una persona. Dios sabe cómo es la bendición que viene para nuestra vida. Nosotros simplemente debemos estar preparados con las manos abiertas, porque el Señor es un dador que alegre, en abundancia da el Señor. Pero yo debo estar preparado. ¿Y cómo me preparo? Pues dejando todas esas cosas, soltando todas esas ataduras. Pero aquí es donde viene el punch del asunto. No es con mi fuerza, es con la fuerza de Jesucristo, que yo puedo ser libre de todas aquellas cosas. Por eso vienen a las personas esa combinación fatal de los celos y la envidia. Codicia por el poseer lo que no es lícito. Codicia y envidia que produce dolor, odio. Y debemos entender que no es posible ser envidioso y feliz al mismo tiempo. No se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. También hay culpa por acciones pasadas. Ay, yo hice hace 80 años atrás, hice tal cosa, y siguen rumiando esa pena. Ya eso pasó.
Nuevas criaturas somos, dice la palabra de Dios. Ya eso pasó. Así lo traigas ahora. ¿Qué pasó? Es que tal persona me hizo tal cosa, hace como 90 años. Y aún sigo con ese recuerdo en mi mente. Ya no hay más. El Señor ya te libera de eso. Cuando tú quieres ser liberado, ¿no? Porque dice, Señor, gracias por liberarme, y sigues ahí atado. No, el Señor te libera verdaderamente de todas aquellas cosas, de acciones pasadas. Hay quien vive con remordimientos profundos que le impiden perdonarse. Pero hay una promesa maravillosa de perdón que se debe recordar cuando se confiesa ese pecado. Dice Miqueas 7, 18, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el Dios maravilloso. Y hay una más que realmente es una cita maravillosa, y es primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el Dios maravilloso. Hay una promesa allí grande del Señor. También otra prisión es el rencor. La Biblia dice que debemos perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Cuántas personas en nuestra vida hasta este día nos han herido? Muchas. Pero no por ello debemos guardar rencor. Ya, bueno, es el error de esa persona, es el desconocimiento de esa persona, es la ignorancia de aquella persona, pero yo estoy fortalecido en aquel que me fortalece verdaderamente, que se llama Cristo Jesús. No en otro. Mi roca fuerte es Cristo. Entonces, a través de conocer la Biblia, pues debemos perdonarnos, dice Efesios 4:32. Y el Señor continúa perdonándonos con misericordia, con paciencia y con amor. Pero a veces que nosotros queremos ser esos imitadores de Cristo, pues no imitamos ese perdón, no imitamos esa misericordia, no imitamos esa paciencia y no imitamos ese amor. Pero eso es lo que nos llama la palabra, que vengamos a ser imitadores de Cristo. Ah, pastor, que no tengo paciencia. Soy de mecha corta, dicen algunos. No, como un fosforillo, como una cerilla. Me enciendo rápido. Bueno, el Espíritu Santo te da esa condición de controlar todas esas actitudes, de cambiar esa actitud que te hace daño y que sin duda alguna es una atadura. El ser explosivo es una atadura que tienes que ser liberto por Cristo para tener esa paciencia, para tener esa misericordia y ese amor para con nosotros. Hay una lucha allí, claro que sí, porque no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil, pero es posible en Cristo Jesús. Hay un poder destructivo, sin duda alguna, de esta esclavitud, y es que obstruye nuestra relación personal con Jesucristo. Porque estamos más pendientes de esa situación que de adorar a Dios, que de buscar a Cristo. Ah, es que tal persona me hizo mal y quieres buscarle por toda parte a ver cómo puedes desquitarte de aquello que te hizo. Pero te estás alejando cada vez más de Dios. Estás caminando por el camino contrario. Podemos decir que de reversa, porque estás yendo a lo malo. Tenemos que ir a la luz. Y eso es lo que nos llama la palabra hoy, a que sigamos buscando la luz, a que dejemos esas ataduras, a que dejemos esa esclavitud que podemos tener aún y que nos pongamos en manos de Cristo Jesús, que es nuestro libertador. No podemos ser como Él desea si debido a nuestra incredulidad estamos atados a cualquier cosa que le ofenda. Hay muchas cosas que ofenden a Dios y tenemos que revisarnos, porque todo ello daña nuestro testimonio personal. Recordemos que la gente está pendiente de nosotros. Dice, mira los cristianos, cómo van allí. Pero esa persona hizo tal cosa y dice que es cristiano. Y hizo esta otra y dice que es cristiano. Ahí está nuestro testimonio personal, mi amado hermano. Y muchas veces la gente llega a los pies de Cristo cuando ve nuestro testimonio. Dice, pero mira cómo ha cambiado. Si antes era ese de mecha corta, ahora es un pan de Dios. Qué suavecito que es. Qué educado que es. Bueno, ese es Cristo que hizo la obra en mí. Es Cristo el que hizo la obra en mí. Entonces, si consentimos en pecar, nuestra rebeldía debilitará nuestra influencia en los inconversos.
Por eso cuando yo tengo a Cristo en mi vida, cuando yo tengo esa conexión o esa oración con Él permanente, eso se ve reflejado hacia afuera. Es como cuando tú te nutres, o como cuando decimos de vas al gimnasio, te pones cacha, se nota, y dices, oh, estás entrenando, sí, se nota allí. Ah, estás con Cristo, se te nota. Tienes otro semblante, tienes otra actitud, tienes otra palabra, tienes otra manera de ser. La gente dice, yo quiero eso que tiene Él. Eso es lo que alcanza a influenciar a los inconversos. Pero si vivimos rectamente, pues se acrecentará este impacto de nuestro testimonio del Evangelio. Pues hermanos, no podremos ver la gloria de Dios, hermanos amados, si le dedicamos más tiempo a cosas vanas en el mundo que a tener una estrecha relación con Dios. Eso es importante. No podremos ver esa gloria que el Señor nos ha prometido. Si decidimos centrarnos simplemente en aquello que nos hace falta, en aquello que tenemos, en aquellas ataduras, en aquellas cadenas que aún nos están impidiendo caminar con libertad hacia Cristo, pues nos dejarán una margen estrecha de relación con Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una relación maravillosa con Él. Aquellos que sois padres, si sois padres ejemplares, pues sin duda alguna, cuando vuestros hijos hacen una mala decisión, aquellos que tienen padres, aquellos que tienen hijos, ¿cuántos hijos de aquellos padres han tomado malas decisiones? Muchos. Pero cuando vosotros como padres lamentáis aquellas decisiones, malas decisiones erradas de vuestros hijos, asimismo el Padre Celestial se entristece al vernos controlados por el pecado. Él se entristece cuando estamos con el pecado, porque eso constrita el corazón de Dios. Si no confrontamos debidamente nuestros problemas, pues limitaremos nuestro potencial para servir a Dios. Él quiere que nosotros seamos siervos entregados, discípulos de Cristo. Pero si no estamos aún siendo liberados de aquellas ataduras, pues eso nos limita en el hacer un buen servicio a Dios. No podremos satisfacer sus propósitos en las tareas que Él nos encomiende. Y hay algo más allá, porque va más allá esas ataduras, porque a veces no solamente influye en la parte espiritual, sino en la parte física. La ansiedad, la amargura, el rencor, el enojo, esas y otras emociones negativas, pues causan estragos en nuestros cuerpos. Científicamente está comprobado el estrés, hay tanta cosa. Debemos dejar que el Señor venga a nuestra vida verdaderamente para ser libres de aquello. Que venga con su paz. Él es el príncipe de la paz. Y es tan maravilloso nosotros venir todos hoy, este domingo, y escuchar la palabra de Dios para salir con ese aliento de saber que no estamos solos. Este simplemente es una radiografía que nos muestra la palabra del Señor, que nos expone de cuánto podemos estar tan parecidos a estas características que nos muestra la palabra de hoy. Pero si aún nos identificamos con ella, podemos entender que tenemos a un Cristo maravilloso, que tiene paciencia, amor y misericordia por nosotros. Aún siendo tan pecadores, el Señor dio su vida por nosotros. Eso nos debe llenar de aliento. Por eso la verdad que nos hace libre, esta verdad que nos hace libre, la palabra de Dios que nos hace libre, pues nos exhorta a recordar lo que dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, como dice la palabra. Él le dijo a los judíos que habían creído en Él, como dice el versículo. Dicen, muchos creyeron en Él, y Jesús le hablaba a los que comenzaban a creer, diciéndole lo que necesitaban para continuar creyendo. Que Él era el Hijo de Dios. Esa sección de esa palabra está dirigida para los que creen y sin embargo no creen. Creen en Cristo, pero no, realmente no creen, están como un poco dudosos allí. Evidentemente ellos se sentían inclinados a pensar que lo que Jesús decía era cierto, pero no estaban preparados para entregarle esa lealtad de largo alcance. Sí, yo creo en ti, Señor Jesús,
pero acompañarte, como que está muy largo el camino. Está muy pesado, esa carga como que pesa. Yo creo en ti, sí, claro, pero te acompaño hasta la próxima esquina, hasta la próxima parada, y ahí me bajo, ¿no? Eso es lo que quería el Señor decirle a los judíos que habían creído en Él. Que si permanecían en la palabra, y si permanecían en la palabra verdaderamente, como sus discípulos, pues serían libres. Si queremos ser discípulos de Jesús, debemos permanecer en su palabra. No hay otra manera. Por eso nosotros, al confluir en este lugar, venimos a escuchar que la palabra de Dios, la cual a través del escucharla acrecienta nuestra fe. ¿Y qué significa permanecer en su palabra? Es darle la bienvenida a esta casa que somos nosotros, que venga a tomar cuenta de nosotros, que nosotros podamos vivir con ella, con la palabra, de manera tan continua que se vuelve parte de la vida del creyente. Cuando nosotros nos reunimos es maravilloso porque estamos hablando de otros temas, pero terminamos en la palabra. ¿Te has dado cuenta de eso? Estamos hablando de otra cosa, de negocios, del fútbol, de cualquier tema, pero terminamos en la palabra, que es lo más importante. Por eso la palabra siempre tiene que estar en nuestra boca. Jesús llamó a los hombres a permanecer en su palabra, en la boca de cualquier otra persona que no fuera Jesús, pues estas palabras serían locura. Por eso quienes no conocen a Jesucristo, el Salvador, esas palabras son de un loco. Pero esta gente, ¿de qué habla? Se pasa hablando de Jesús y que hablan y que la palabra, y ¿qué es esto? Que vivir en la palabra, porque no lo entienden, porque no lo conocen. Por eso nosotros venimos a este lugar a conocerlo. Y por eso, como dice el apóstol Pablo, la locura de la cruz. Y hablamos continuamente de eso, nos reunimos y hablamos de eso, terminamos hablando de Cristo, terminamos hablando de su sacrificio, de su amor, de su poder, de su sanidad, de su provisión, de tantas cosas que hace el Señor. Por eso, mis amados hermanos, por eso y todo eso, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el resultado de permanecer en la palabra de Jesús. Allí, estando en la palabra, probamos que somos sus discípulos y que conocemos esa verdad. La verdad de la que Jesús habla no solamente de una búsqueda académica, o sea, simplemente de escuchar y aprender una definición, sino tiene que ir más allá que una verdad general, de una verdad que nos hace permanecer en esa misma palabra y ser sus discípulos. Esos discípulos que estáis siendo vosotros hoy, atendiendo esa palabra que el Señor está enseñando para cada uno de nosotros. No hay nada como la libertad que podemos tener en Jesús, mis amados hermanos. El dinero no puede comprarla, ningún estatus puede obtenerla, ninguna obra puede pagarla, ninguna obra puede ganarla, y nadie puede comparársele a esa obra maravillosa, esa libertad que nos da Cristo Jesús. Por eso, cerrando ya, es triste ver personas necesitadas de Cristo que se resisten a ser verdaderamente libres, buscándole compasión. Por eso, estimado amigo que nos ve y nos escucha hoy a través de la Internet, esa respuesta a tu pregunta solamente tiene un nombre, que se llama Jesucristo. Es trágico ver cuando los cristianos experimentan esta libertad, porque comienzan a creer en ese Cristo maravilloso. Nosotros que tenemos la oportunidad de estar aquí reunidos, hemos tenido la experiencia con Cristo Jesús y sabemos que Él es nuestra respuesta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido una respuesta directa del Señor Jesús? Muchos, podríamos decir todos, porque por algo estamos aquí, porque hemos creído, porque hemos salido a buscarle con ahínco y sin importar los obstáculos, henos aquí, aún. Y aquí a tu pueblo, Señor, podríamos decir. Muchos han caído en batalla, mira las sillas vacías. Muchos se han bajado en la próxima estación. Pero aún nosotros continuamos en este vagón y en este caminar. Continuamos en este barco maravilloso en el cual Jesús es nuestro capitán. Aleluya.
Es lo que nos llena a nosotros de esperanza, de gozo, de saber que todas nuestras oraciones, que todas nuestras peticiones, que todas nuestras alabanzas, que todas nuestras adoraciones han llegado hasta el trono de la gracia. Y hoy podemos disfrutar de poder estar reunidos en el poderoso nombre de Dios. Solo en Él, mi amado hermano, mi estimado amigo, hallaremos la esperanza que hace falta. Ahora no es tan difícil porque ya tenemos una posición nosotros como cristianos. Ya no somos enemigos de Dios, sino hijos suyos. Esto es maravilloso. Somos hijos suyos y podemos recibir esa libertad. Tenemos acceso al trono de gracia para recibir el socorro oportuno en cualquier momento de nuestras vidas. Y a través del Espíritu Santo que habita en nosotros, pues Él nos capacitará en cada circunstancia. Por eso dice la palabra en 2 de Pedro 1, 3, 4, que Él nos ha impartido su naturaleza, Dios nos ha impartido su naturaleza y todo lo necesario para honrarlo y obedecerlo. O sea que no es algo ajeno cuando nosotros vamos al Padre, Él nos da esa naturaleza. Como hijos de Dios somos de gran estima para Él. Así como vuestros hijos, vosotros los amáis, Dios nos ama a nosotros, a sus hijos. Y somos muy útiles para cumplir su voluntad y servirle con fidelidad. Por eso, mis amados hermanos, hoy esa verdad que el Señor nos da a través de su palabra es la que nos hace libre de esas ataduras que podamos estar cargando. Vamos a Él, vamos al encuentro con el Señor con gozo, animados, esforzándonos, siendo valientes, porque allí encontraremos la respuesta y seremos libres de esas ataduras, tanto espirituales como de adicciones, como de rencor, como de odio, de cualquier índole que podamos tener. Solamente en Cristo Jesús está la respuesta.